La profecía en llamas, Israel, Irán y el reloj apocalíptico. Profetizó la Biblia el conflicto actual en Medio Oriente y el destino final de Israel. Acompáñanos en un viaje épico a través de las Escrituras para desvelar el plan divino que parece desarrollarse ante nuestros ojos. Desde el alba de la civilización, el nombre de Israel ha resonado con un eco de lo trascendente. No es solo una nación, es una promesa, un pacto forjado en el crisol de la historia. Todo comenzó con Abraham, un nómada llamado por la voz divina para ser el padre de una multitud de naciones, cuya descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. A él y a sus herederos, Dios les prometió una tierra, la tierra prometida, un Edén terrenal que sería el epicentro de un plan divino para toda la humanidad. Este pacto, inquebrantable a pesar de las vicisitudes del tiempo, sentó las bases para el pueblo de Israel. Un pueblo escogido no por su grandeza o número, sino por la soberana elección de un Dios que se reveló a sí mismo en una relación única y eterna. Del pacto a la diáspora. Un viaje de fe, desobediencia y profecía inquebrantable. La historia temprana de Israel es un testimonio vibrante de la fidelidad divina y a la vez de la persistente falibilidad humana. Desde la milagrosa liberación de la esclavitud en Egipto, un evento monumental donde el poder de Dios se manifestó con prodigios asombrosos, las 10 plagas que doblegaron a la nación más poderosa de la época y la apertura sobrenatural del Mar Rojo, hasta la conquista de Canaán bajo el liderazgo audaz de Josué. Cada paso de la nación naciente fue marcado por la intervención divina. El establecimiento de reyes como Saúl y luego David, el humilde pastor que se convirtió en un rey guerrero y poeta, unificó la nación, expandiendo sus fronteras y estableciendo a Jerusalén como su capital espiritual y política. La construcción del majestuoso primer templo de Salomón en Jerusalén, una maravilla arquitectónica adornada con oro y cedro, consolidó el lugar de Israel como un reino teocrático, un faro de monoteísmo y justicia en un mundo sumido en la idolatría y la barbarie. Sin embargo, el corazón del pueblo a menudo se desvió. La desobediencia al pacto sagrado, la idolatría y la injusticia social llevaron a una gradual erosión de la prosperidad. El reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Las voces de los profetas se alzaron, no solo como denunciantes de la apostasía, sino como portadores de los designios divinos. Figuras como Isaías hablaron de un remanente que regresaría de la dispersión, de una luz mesiánica que surgiría de las tinieblas para iluminar a las naciones. Jeremías, el profeta llorón, lamentó la inminente caída de Jerusalén y la destrucción del templo, pero también vislumbró una futura restauración. Un nuevo pacto grabado no en tablas de piedra, sino en los corazones del pueblo. Y Ezequiel, desde la lejanía del cautiverio babilónico, recibió visiones asombrosas del regreso de Israel, la reagrupación de huesos secos que volverían a cobrar vida, una clara y vívida alusión al renacimiento nacional que se daría miles de años después. Estas profecías no solo ofrecían esperanza en medio de la desesperación, sino que delineaban un destino complejo, entrelazado con los hilos del juicio divino, la disciplina y finalmente la misericordia y la restauración. Eran promesas que resonarían a través de los milenios, esperando su cumplimiento final. El Mesías, la crucifixión y la gran dispersión, el misterio del pueblo escogido. El Nuevo Testamento introduce una dimensión crucial y para muchos profundamente dolorosa en el destino profético de Israel, la llegada de Jesús, el Mesías largamente esperado y profetizado. Su ministerio, lleno de milagros asombrosos que sanaron a los enfermos, resucitaron a los muertos y calmaron tormentas, sus enseñanzas revolucionarias que desafiaban las tradiciones religiosas y proclamaban un reino espiritual, y sobre todo su crucifixión y posterior resurrección, marcaron un punto de inflexión no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Jesús vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ofreciendo salvación y redención, pero su mensaje, su sacrificio y el don del Espíritu Santo se extendieron más allá de las fronteras judías, abrazando a gentiles de todas las naciones.
rompiendo barreras étnicas y culturales. Sin embargo, la historia nos revela que el Mesías fue rechazado por una facción significativa del liderazgo judío de la época. Este rechazo, culminando en su crucifixión, llevó a un periodo de inmensa tragedia. En el año 70 d.C., la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo y de Jerusalén se cumplió de forma devastadora a manos del Imperio Romano. Este evento selló la diáspora, la dispersión global de los judíos a los confines de la tierra, despojados de su patria, su templo y su soberanía por casi 2 milenios. Muchos interpretaron esto como un juicio divino por su incredulidad y su rechazo al Mesías. Sin embargo, las promesas incondicionales de Dios a Israel no fueron anuladas por completo. Las epístolas del apóstol Pablo, él mismo un judío fariseo transformado por el encuentro con Jesús, exploran el profundo y a veces doloroso misterio de Israel. En Romanos capítulos 9 al 11, Pablo argumenta que el endurecimiento parcial del corazón de Israel fue permitido por Dios para dar paso a que los gentiles, las naciones no judías, pudieran entrar en el pacto de salvación a través de Cristo. Pero esta no era la palabra final. Con una convicción profética, Pablo declara que eventualmente todo Israel será salvo. Romanos 11:26, refiriéndose a una futura restauración espiritual y nacional del pueblo judío. Esta profecía de un retorno a la fe de sus padres y a la tierra prometida mantuvo viva la esperanza a lo largo de los siglos más oscuros de la diáspora, en medio de la persecución y el exilio. El retorno asombroso y el renacimiento en tiempos de agitación. Un cumplimiento vivo. El siglo XX fue testigo de un evento sin precedentes en la historia mundial, un milagro geopolítico que dejó perplejos a historiadores y fascinados a creyentes, el renacimiento de la nación de Israel. Después de casi 2 milenios sin una patria soberana, viviendo como minorías dispersas y a menudo perseguidas en cada rincón del globo, el movimiento sionista cobró una fuerza imparable. La visión de volver a casa, de reconstruir la tierra de sus ancestros, se materializó en la declaración del Estado de Israel este milagroso regreso a la tierra ancestral, la resurrección de un idioma muerto, el hebreo, que volvió a ser la lengua viva de una nación, y la reagrupación de un pueblo que se pensaba perdido para siempre, fue interpretado por innumerables teólogos y creyentes como el cumplimiento inequívoco y asombroso de las profecías bíblicas más detalladas. Profetas como Ezequiel, capítulo 37, que habló de los huesos secos de Israel volviendo a la vida, siendo reunidos y cubiertos de carne y espíritu, y Amós capítulo 9, 14, 15, que predijo el retorno de los cautivos y la reconstrucción de las ciudades arruinadas, vieron sus palabras cobrar vida de manera literal en el desierto revitalizado de Israel. Ciudades antiguas como Jerusalén se reunificaron, las tierras estériles se transformaron en fértiles campos y una nación moderna, democrática y vibrante resurgió de las cenizas de la historia. Sin embargo, este renacimiento, este milagro moderno, no trajo paz. Por el contrario, desde su misma concepción, el Estado de Israel se ha encontrado inmerso en un conflicto existencial constante con sus vecinos árabes y cada vez más con otras potencias regionales que niegan su derecho a existir. La hostilidad es una constante, una dura realidad diaria, y es en este escenario de creciente tensión que emerge un actor crucial en el tapiz profético moderno, Irán. La sombra de la antigua Persia, Irán en el escenario profético de los últimos días. La nación de Irán, conocida en la antigüedad como Persia, posee un papel sorprendentemente significativo en el drama bíblico, tanto en el pasado como en las profecías futuras. Fue el poderoso imperio persa, bajo el rey Ciro el Grande, quien demostró una notable clemencia y justicia al permitir el regreso de los judíos del exilio babilónico, y quien incluso apoyó financieramente la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Este acto profético había sido predicho por Isaías capítulo 44, 28 y 45, nombrado incluso antes de su nacimiento como el ungido de Dios para liberar a Israel.
Pero la Biblia, con su visión panorámica del tiempo, también insinúa que, en los tiempos finales, esta misma región, antaño aliada, podría volverse una de las principales antagonistas de Israel. Hoy, la retórica agresiva y abiertamente anti-israelí del régimen de Irán, su persistente y controvertido programa nuclear que busca la capacidad de crear armas atómicas, y su apoyo a grupos militantes en toda la región, como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza, representan una amenaza existencial clara y declarada para el Estado judío. Esta confrontación actual, cargada de una tensión explosiva y con el potencial de escalar a un conflicto mayor en cualquier momento, ha llevado a innumerables estudiosos y creyentes a examinar las profecías bíblicas con una intensidad renovada, preguntándose: ¿podría la Biblia, escrita miles de años atrás, haber predicho esta amarga confrontación milenaria? Ezequiel 38 y 39. El misterio de Gog, Magog y la invasión del fin de los tiempos. Una de las profecías más vívidas, detalladas y a menudo debatidas en el contexto de un conflicto futuro en Medio Oriente, es la de Ezequiel capítulos 30. Aquí, el profeta describe una coalición masiva de naciones que se reunirán para atacar a Israel en los últimos días. Es un momento crucial en la historia, cuando Israel ya habrá regresado a su tierra después de una larga dispersión y estará viviendo confiadamente en aldeas sin muros, una descripción que muchos ven cumplida en la relativa seguridad y prosperidad actual del moderno Israel. El líder de esta invasión es identificado como Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Ros, Mesec y Tubal. La identidad exacta de estas naciones y de Gog ha sido objeto de intenso debate durante siglos. Sin embargo, muchos estudiosos modernos, basándose en la geografía antigua, las referencias históricas y las conexiones lingüísticas con nombres de pueblos antiguos, identifican a Persia, Irán, como un componente clave e irrefutable de esta coalición. Ezequiel 38:5 menciona explícitamente a Persia, Cus, Etiopía o Sudán, y Fut, Libia con ellos, lo que indica una alianza de naciones del norte de Israel, el noreste de África y crucialmente Irán. Otros nombres en la lista, como Tubal y Mesec, son asociados a regiones que hoy corresponderían a la Turquía moderna, mientras que Magog se ha vinculado a pueblos escitas o caucásicos, a menudo interpretados como Rusia o naciones de la antigua Unión Soviética. La convergencia de estos actores geopolíticos modernos con las antiguas descripciones proféticas es, para muchos, escalofriante. La profecía de Ezequiel describe que esta invasión masiva no tendrá éxito. Será detenida por una intervención divina directa y abrumadora. Dios mismo peleará por Israel, destruyendo a los invasores en los montes de Israel con un terremoto cataclísmico, una confusión paralizante entre los ejércitos invasores, pestilencia devastadora, derramamiento de sangre masivo y una lluvia torrencial de granizo gigantesco, fuego devorador y azufre ardiente. El propósito de esta demostración de poder divino es claro e ineludible: y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Ezequiel 31. Esta profecía, si se interpreta literalmente, apunta a un conflicto masivo donde Irán jugaría un papel central junto a otras potencias, y donde la intervención divina sería tan inconfundible que todas las naciones reconocerían la soberanía de Dios sobre Israel. Jerusalén, el eje del conflicto final y la piedra de tropiezo global. Las profecías de Zacarías también arrojan una luz intensa y profética sobre el destino de Israel en los últimos tiempos, con un enfoque particular y premonitorio en la ciudad de Jerusalén. Zacarías 12:2-3 declara: «He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de aturdimiento a todos los pueblos de alrededor, cuando pongan sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la levantaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella».
Esta imagen de Jerusalén como una copa de temblor, un vaso que hace que la gente se tambalee por la embriaguez o el miedo, y una piedra pesada que nadie puede mover sin ser dañado, resuena poderosamente con la realidad geopolítica actual. Jerusalén, la ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes por igual, es el epicentro de gran parte del conflicto geopolítico y religioso en Medio Oriente. La disputa por su control, su estatus y sus lugares sagrados es el corazón de las tensiones israelí-palestinas y es un punto de inflamación constante que atrae la atención, la pasión y lamentablemente la inquina de naciones y grupos de todo el mundo. Esta profecía de Zacarías sugiere que la lucha por Jerusalén no disminuirá con el tiempo, sino que se intensificará, escalando hasta el punto en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El destino de Israel está indisolublemente ligado al destino de su capital eterna, la ciudad por la cual la confrontación final parece inevitable. La tensión en Jerusalén es un barómetro de la situación global. Armagedón y los reyes del Oriente, la gran confrontación de los tiempos finales. El libro de Apocalipsis, la culminación de la profecía bíblica y la revelación final de Jesucristo, también apunta a un conflicto global final que involucrará a Israel. Apocalipsis 16, 12, 16 describe un escenario donde se secará el gran río Éufrates para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Luego, espíritus inmundos salen de la boca de la bestia y del falso profeta para reunir a los reyes de la tierra y del mundo entero para la batalla de Armagedón, Har Megiddo o el monte de Megiddo. Si bien Armagedón es el nombre de un lugar geográfico real en Israel, el término se ha convertido en sinónimo de una confrontación global definitiva, la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, o entre las naciones del mundo y el Mesías que regresa. La referencia a los reyes del Oriente, o reyes del sol naciente, es intrigante. Podría incluir a potencias asiáticas como China o la India, pero en un contexto más amplio de Oriente Medio, la región de Irán y más allá ciertamente encaja en esta descripción geográfica. Estos ejércitos colosales se movilizarán hacia el valle de Jezreel, en Israel, donde se librará una batalla de proporciones épicas. Este escenario apocalíptico describe la culminación de los eventos mundiales, donde las naciones se reúnen para una confrontación final contra Israel y, en última instancia, contra el Mesías que vendrá a establecer su reino. Si Irán es un actor principal en la profecía de Ezequiel sobre la invasión a Israel, es lógico que su influencia y participación se extienda a estos escenarios finales descritos por Juan en Apocalipsis. La interconexión de estas profecías sugiere un plan divino que se despliega con precisión asombrosa a lo largo de la historia, culminando en eventos de magnitud global sin precedentes. La cuenta regresiva, para muchos, ya ha comenzado. La prudencia en la interpretación profética y la soberanía divina es crucial en este punto. Hacer una pausa y reflexionar sobre la complejidad y la prudencia en la interpretación de las profecías bíblicas. No existe un consenso unánime, ni siquiera entre los más devotos estudiosos, sobre cómo se cumplirán exactamente todos estos eventos futuros. Algunos creyentes adoptan una interpretación estricta y literal, viendo en cada noticia un cumplimiento directo e inmediato. Otros adoptan una visión más simbólica y teológica, entendiendo estas profecías como representaciones de luchas espirituales y políticas más amplias que se desarrollan a lo largo de la historia, o como patrones recurrentes del juicio y la redención divina. La sabiduría nos insta a ser cautelosos con las predicciones dogmáticas de fechas o la identificación inequívoca de actores modernos con roles proféticos. La Biblia misma nos advierte contra la especulación irresponsable y la fijación de fechas, recordándonos que solo el Padre conoce el día y la hora. Sin embargo, lo que sí es innegable y asombroso es la precisión con la que las Escrituras delinearon la historia de Israel a lo largo de los milenios, su dispersión global, su milagrosa preservación a través de siglos de persecución incesante y su asombroso retorno a la tierra ancestral en el siglo XX, un hecho sin precedentes para cualquier otra nación en la historia humana. Estos hechos históricos,
que desafían toda probabilidad y lógica humana, dan un peso considerable a la validez de las profecías aún no cumplidas y nos instan a prestar atención a los tiempos en que vivimos con discernimiento y oración. No es sensato caer en el sensacionalismo o en el miedo, sino más bien en una vigilia informada y una fe robusta. Las profecías no están dadas para generar pánico, sino para preparar, para advertir y, en última instancia, para señalar la soberanía inmutable de Dios sobre la historia. Nos invitan a vivir vidas de santidad y propósito, sabiendo que el plan divino se está desarrollando. Más allá del conflicto, la esperanza inquebrantable de la redención final. Más allá de las profecías específicas sobre guerras y tribulaciones, la Biblia enfatiza constantemente el amor incondicional y eterno de Dios por Israel y, a través de Israel, su plan de redención final para toda la humanidad. Las Escrituras no solo predicen el conflicto y el juicio, sino que también proclaman, con una voz poderosa y triunfante, la victoria final del bien sobre el mal, la instauración de un reino de justicia, paz y rectitud que durará para siempre, bajo el gobierno del Mesías. Romanos 11:26 declara con contundencia que todo Israel será salvo. Muchos interpretan esto no solo como un retorno físico y nacional, sino como una futura restauración espiritual masiva, un reconocimiento colectivo de Jesús como el Mesías prometido. Zacarías 12:10 profetiza un día en que mirarán a mí, a quien traspasaron, y lamentarán sobre él como se lamenta sobre hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es un momento de arrepentimiento y aceptación mesiánica que conducirá a la sanidad y la restauración completas. Isaías 2:2-4 y Miqueas 4:1-3 pintan un cuadro glorioso del futuro, donde en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y correrán a él todas las naciones. Desde Sión saldrá la ley, y la palabra de Jehová desde Jerusalén. Las naciones volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es una visión de paz universal centrada en Jerusalén, una paz que supera con creces cualquier conflicto actual o futuro. En el contexto del conflicto actual con Irán, y las crecientes tensiones en Medio Oriente que parecen alinearse inquietantemente con las Escrituras, la fe en la protección divina y la esperanza inquebrantable en la paz futura son elementos centrales para muchos creyentes alrededor del mundo. La oración constante por la seguridad de Israel, por la sabiduría para sus líderes y por una paz genuina y duradera en la región es una práctica común, basada en la profunda convicción de que Dios tiene un propósito soberano que se cumplirá, no importa cuán oscuras parezcan las circunstancias. El destino de Israel, tal como se presenta en la Biblia, es un tapiz complejo y majestuoso de promesas ancestrales, desafíos monumentales y restauraciones milagrosas. El conflicto con Irán, en este escenario global, añade una nueva y dramática hebra a este relato épico, no solo como un punto de tensión geopolítica, sino como un posible hito profético que nos invita a reflexionar profundamente sobre el cumplimiento de las Escrituras y el plan final de Dios para su pueblo y para el mundo entero. Estamos viviendo en tiempos que para muchos parecen sacados directamente de las páginas de la profecía bíblica. El reloj apocalíptico, si se quiere, parece estar marcando la hora final de la historia humana tal como la conocemos. La pregunta ya no es si estas profecías se cumplirán, sino cuándo, cómo resonará su cumplimiento en nuestros propios corazones y cómo debemos prepararnos espiritualmente para esos tiempos. ¿Te ha estremecido este recorrido por el destino bíblico de Israel y su innegable conexión con los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos hoy? Si deseas profundizar aún más en estos misterios, si anhelas desentrañar más profecías fascinantes y comprender el panorama bíblico de los últimos tiempos con mayor claridad, te necesitamos. Crear contenido tan profundamente investigado, tan rigurosamente bíblico y tan impactante como este, que ilumina las Escrituras y su sorprendente relevancia para el mundo de hoy, requiere una inversión monumental de tiempo, recursos y pasión. Si valoras la verdad,
la profundidad y la perspectiva profética que te ofrecemos. Si crees que es crucial que estas revelaciones lleguen a más personas en un mundo sediento de respuestas y de esperanza en medio del caos, entonces tu apoyo es más que indispensable. Es fundamental. Cada me gusta que nos indica que este mensaje resuena contigo, cada comentario que enriquece la discusión y construye comunidad, y sobre todo cada suscripción a nuestro canal es mucho más que un clic. Es una inversión directa en la propagación de la conciencia, un acto de fe en un futuro más iluminado y una contribución vital para que esta voz profética no se apague. No seas solo un espectador pasivo de estos tiempos trascendentales. Únete a nuestra comunidad de buscadores incansables de la verdad profética y espiritual. Al suscribirte, no solo nos apoyas, te conviertes en un catalizador poderoso para que esta luz de conocimiento y entendimiento bíblico se extienda por todo el mundo, preparando corazones para lo que está por venir. El tiempo es corto, la verdad es eterna y el destino está en juego.